Hola, bienvenidas y bienvenidos a este webinar en el que os vamos a facilitar información sobre el Máster Internacional para Profesores de Español como Lengua Extranjera que ofrece la Universidad Internacional SDI de Múnich. Y os damos la bienvenida. Sabemos que os conectáis desde sitios muy diferentes, por ejemplo, desde Chipre, desde Países Bajos, desde España, desde Japón, desde Tailandia, Suiza, Alemania, etcétera. O sea que es un público muy internacional y bueno, nos alegramos mucho de que podáis participar en el webinario y os damos la bienvenida. Lo primero que vamos a hacer, Pilar, si te parece, es presentarnos. Me parece muy bien. ¿Sí? Bueno, pues si te parece empiezo yo. Ujú. Soy Carmen Ramos y soy la jefa de estudios del Máster Internacional para Profesores de EL, es decir, soy responsable de todo lo relacionado con los asuntos académicos del máster y soy catedrática de español en esta universidad, la Universidad Internacional SDI de Múnich. Pilar. Y yo soy Pilar Salamanca, como veis en la diapositiva, ahí tenéis también nuestras direcciones de correo electrónico. Soy también catedrática en la misma universidad, compañera de Carmen, y hacemos muchas cosas juntas en el máster, donde también doy clase con ella. Y antes de que sigamos, para que no se nos olvide, Carmen, quería comentar a los participantes que, por favor, si tenéis preguntas que se os van ocurriendo durante este webinario, Carmen y yo vamos a presentaros el máster, pues las podéis ir escribiendo, hay una ventanita prevista para eso, las podéis ir escribiendo y las responderemos todas al final de la sesión, porque pueden ser interesantes para todos y porque así no interrumpimos la presentación y os damos tiempo para que vayáis pensando. Así que no esperéis hasta el final con la pregunta, la podéis escribir en cualquier momento si hay algo que no ha quedado claro o si hay algo que deberíamos añadir, pues las vamos a ir recopilando y se responden al final. Lo haremos con mucho gusto. Bueno, pues allá vamos. Bueno, pues aquí tenéis, queremos empezar presentando la universidad. Para que nos conozcáis, no solamente el máster, somos una universidad privada, una organización sin ánimo de lucro situada en Múnich y ofrecemos programas especializados en distintos temas, pero siempre en torno a la comunicación. Como aquí veis, hemos hecho una línea que divide los programas en los que pertenecen al máster, al nivel de máster, y los grados bachelor que tenéis debajo de la línea. Vamos a fijarnos así en general para que veáis lo que hacemos. Hay algunos que están relacionados con traducción, otros que están relacionados con negocios, comunicación intercultural. También, bueno, esto puede interesarle a alguna persona que conozcáis, también por eso es bueno que nos conozcáis. Y algunos están especializados en alguna región, como puede ser los estudios sobre China o, en nuestro caso, el máster internacional para profesores de español como lengua extranjera. Es relacionado con la enseñanza de una de las lenguas, es el programa que queremos destacar hoy, pero queríamos que vierais el contexto de todo lo que imparte la universidad. Como veis, por ejemplo, abajo a la izquierda, que hay un grado que se llama International Communication and Business, también en el caso de las carreras que tienen economía, pues estamos orientados también a la comunicación, le damos ese enfoque. Y, por supuesto, pues qué más relacionado con la comunicación que un máster para profesores de español como lengua extranjera. Bueno, pues si recordáis el título del webinario, ¿quieres dar buenas clases? Pues quizás lo primero que nos gustaría hacer es aclarar qué entendemos por buenas clases. Y creemos que una forma efectiva de hacerlo es pues mostraros una foto de una clase, de una clase en la cual, como veis, los alumnos están participando, están interactuando, han buscado material, han buscado información, veis que tienen delante pues unos documentos, unos apuntes, hay algún portátil por ahí y están hablando
hablando y negociando entre ellos. A la derecha veis al profesor de la clase, que no es que se haya ido al recreo antes de tiempo, sino que lo que está haciendo es escuchando y tomando notas de lo que están haciendo los alumnos para poderles dar retroalimentación, para poderles dar feedback después. Y esto es lo que entendemos por una buena clase, es decir, es una clase en la cual la comunicación, en este caso es oral, pero puede ser escrita también, está en el centro de la actividad de los alumnos y los alumnos actúan, los alumnos hacen cosas, es decir, buscan información, interactúan entre ellos, gestionan, organizan y, en definitiva, hacen tareas utilizando el español y las hacen de forma bastante autónoma. Esto es lo que entenderíamos por una buena clase de español. Lógicamente, siempre con el apoyo del profesor, que en este caso pues dará feedback después de esta clase, pero lógicamente antes ha preparado con ellos esta sesión, es decir, ha dado input, ha facilitado explicaciones de carácter gramatical, si es necesario, de los contenidos que se van a tratar, etcétera. Así que esto es lo que entenderíamos por una buena clase, un ejemplo de buena clase. En el máster intentamos dar respuesta a preguntas que se plantean los profesores o los futuros profesores de ELE, porque la carrera está dirigida tanto a personas que ya tienen experiencia, que ya son profesores de ELE y que quieren seguir formándose, como a personas que se plantean entrar, digamos, introducirse en la profesión y que todavía no tienen experiencia de dar clase. Y nos gustaría, bueno, pues poner algunos ejemplos de preguntas que nos planteamos los profesores de ELE, y digo nos planteamos porque, bueno, pues nosotras también somos profesoras de ELE, hemos sido y seguramente seguiremos siendo una temporada profesoras de ELE. ¿Con qué tipo de actividades puedo contribuir a que mis alumnos aprendan mejor fenómenos gramaticales complejos? Esta es una pregunta que, bueno, una cuestión que nos preocupa. ¿Cómo explico determinados fenómenos gramaticales que quizás son en español muy diferentes a los que los alumnos conocen de su lengua materna, de su lengua 1? ¿Con qué tipo de explicaciones, con qué tipo de actividades puedo contribuir a un mejor aprendizaje de la gramática? Otra pregunta muy diferente: ¿cómo se organiza, cómo se tutoriza un curso de español en línea? Los formatos en línea han venido para quedarse y es un tipo de enseñanza que, bueno, pues cada vez tiene más adeptos porque permite una flexibilidad que, bueno, pues para muchas personas es muy útil. ¿Cómo se organiza, cómo se estructura un curso de español en línea? ¿Qué contenidos conviene trabajar de forma asíncrona, es decir, no en una sesión como la que estamos teniendo ahora? ¿Qué contenidos, por ejemplo, conviene trabajar en una sesión síncrona, es decir, en videoconferencia? ¿Qué es necesario tener en cuenta, que debemos considerar para diseñar un curso de español con fines profesionales, sea para una determinada profesión o sea con fines profesionales en el sentido de que los alumnos adquieran competencias profesionales generales? ¿Qué herramientas digitales puedo emplear de forma eficaz en clase? No solamente porque, o no tanto porque, digamos, estén de moda, sino porque realmente pueden contribuir a enriquecer las clases, a facilitar el aprendizaje de los alumnos, y esta es la perspectiva desde la que las tratamos. Y estas herramientas digitales no solamente nos referimos con ellas a herramientas relacionadas con medios audiovisuales, sino, por ejemplo, también herramientas relacionadas con inteligencia artificial. El máster tiene muchos elementos de aplicación a la enseñanza, y este es, digamos, el punto fuerte, pero además tiene asignaturas y tiene módulos dedicados, orientados a la investigación, porque consideramos que los profesionales de ELE, cuando terminan el máster, deben saber cómo se plantea y cómo se desarrolla un proyecto de investigación aplicada en el ámbito de ELE. Por tanto, esta es una de las preguntas a las que intentamos dar respuesta. Y otra pregunta, otro ejemplo es, bueno, ¿cómo aprenden los niños? ¿Cómo aprenden los adolescentes? Hay diferencias notables entre el aprendizaje de los niños y el aprendizaje de los adultos, y el aprendizaje de los adolescentes, que son etapas vitales muy distintas. Bueno, pues todas estas preguntas
digamos, se derivan, al formularlas hemos pensado, bueno, qué contenidos, qué competencias se trabajan en los diferentes módulos del máster. ¿Por qué es un máster internacional? Habéis visto que se llama Máster Internacional para Profesores de Español como Lengua Extranjera. Bueno, pues ese internacional no solamente va en el nombre, sino que hay diferentes aspectos que reflejan esta internacionalidad del máster. Por una parte, porque se dirige a alumnos de todo el mundo gracias a la metodología online. Es un máster al 100% online, es decir, no hay que venir a Múnich en ningún momento, ni para hacer exámenes, ni para asistir a clases. Y esto quiere decir que tenemos alumnos pues en todo el mundo, y en todo el mundo implica pues en diferentes continentes, no solamente en diferentes países, y no solo en Europa, sino en otros países como pueden ser México, como puede ser Bolivia, como puede ser Chile o puede ser Estados Unidos, por ejemplo. También porque los miembros del equipo docente que son expertos en las diferentes áreas que imparten, son expertos que están en activo en diferentes países y que tienen experiencia docente y de investigación en diferentes países también, pero que comparten o compartimos una misma filosofía de la enseñanza. Y esta filosofía podría resumirse en dos o tres puntos. Consideramos que es muy importante fomentar la autonomía de aprendizaje de los alumnos, es decir, los profesores en el máster somos guía, asesoramos, lógicamente explicamos, facilitamos contenidos, orientamos a los alumnos, pero potenciamos siempre un aprendizaje autónomo de los alumnos. Creemos en que es importante capacitar a los alumnos y no dar recetas, es decir, no decir, mira, esta actividad la puedes llevar el lunes a clase y funciona. Lógicamente, se trabajan muchos ejemplos de actividades y de tareas en el máster, pero no a modo de recetas, sino que lo que nos interesa es capacitar a los alumnos. Trabajamos con contenidos actualizados, con materiales actualizados, relevantes, y que además en cada caso y en cada asignatura se aplican al propio contexto de los alumnos. Es decir, que si los alumnos ya están dando clases, por ejemplo, en una determinada institución, pues facilitamos, fomentamos esa idea de aplicar las tareas y poder realizarlas desde el contexto en el cual los alumnos o bien ya están trabajando o bien desean desarrollar su actividad profesional. También es un máster internacional porque las situaciones de aprendizaje para las que prepara tienen carácter internacional y esto está relacionado con este último aspecto que he mencionado de que intentamos en todo momento aplicar las diferentes tareas, las diferentes actividades de las asignaturas a los contextos en los cuales ya se mueven los alumnos. Y además es un máster internacional porque dispone de una red internacional de centros de prácticas. Si habéis mirado, que seguramente lo habéis hecho, la página web del máster, pues veréis que tenemos colaboramos con centros de prácticas en varios continentes, como vemos aquí, como veis aquí. Os puedo poner ejemplos de en qué lugares están actualmente realizando las prácticas los alumnos que están ahora mismo en segundo semestre, que están en fase de prácticas, pues por ejemplo hay alumnos que están en Países Bajos realizando las prácticas, en una universidad de México, por ejemplo, en un centro de secundaria en Alemania, en otro centro pero no de secundaria sino de primaria en Alemania también, pero veis que aquí hay universidades con las que hemos colaborado dependiendo de las necesidades de los alumnos, porque como es un máster online, pues residen en diferentes sitios y el objetivo es facilitarles centros de prácticas cerca del lugar pues, donde residen o donde trabajan. Entonces, por tanto, aquí veis bueno, pues, centros de prácticas desde Brasil hasta Tel Aviv. Entonces, desde este punto de vista, bueno, pues también es un máster internacional. Pilar, ¿quieres ir tú? Bueno, pues vamos a continuar. Queremos presentaros, antes de hablar del contenido, las características, digamos, formales o externas del formato del máster. Ya os ha dicho Carmen que es virtual, eso queda claro, 100% online. No hay que irse a vivir a Múnich, ni a Alemania, ni a aprender alemán, aunque estemos en ese país. Nosotras
Y la universidad es un título oficial, por tanto, reconocido y acreditado por las autoridades alemanas, porque es donde está la universidad, pero ya sabéis que los títulos en Europa pues están reconocidos por el programa de Bolonia del Consejo de Europa y no son específicamente para dar clase en Alemania, un título oficial. Después, quiero fijarme en el aspecto más de las cifras, de las cantidades. Son por la regulación del Ministerio Bávaro, donde nos encontramos en Alemania, son 3 semestres. En total, cada semestre tiene 30 créditos y, por tanto, es un máster de 90 créditos, que es algo más de lo que puede haber en otros másters, más programas, si estáis comparando. Es un programa muy completo, tiene muchos contenidos y por eso los 90 créditos. Carmen nos comentaba lo de la aplicación inmediata, ya desde el primer semestre, desde las primeras semanas, aunque por supuesto hay contenidos teóricos, lo que se hace se puede ya practicar, aplicar y reflexionar en las clases, quienes estéis ya ejerciendo la profesión. Y este último cuadradito, queremos incluir en el máster, ahora veréis un poquito de los contenidos en las siguientes diapositivas. Si alguien estaba pensando que se trata de cómo enseñar la lengua, vais a ver que el abanico temático de lo que os ofrecemos es bastante más amplio y queremos que esto sirva de base para cuando termináis el programa y podáis seguir, tengáis herramientas para seguir profesionalizándoos, seguir aprendiendo, seguir mejorando vuestro perfil profesional y también para poder investigar tanto, aunque suene muy abstracto, pero no queremos presentarlo como algo muy abstracto, investigar tanto en la actividad de vuestras aulas, lo que estáis practicando, lo que estáis viendo en los alumnos se puede convertir en tema de investigación, pero también fuera del aula, si alguien decide, como es el caso, ya tenemos varias personas, exalumnos, exalumnas del máster que han decidido hacer el doctorado y están en ello. Entonces, dentro del aula, pero también fuera o publicando artículos, presentando ponencias en congresos. También para eso quiere prepararos el máster. Bueno, a la hora de elaborar el programa del máster y de decidir cuáles son los contenidos de esos 3 semestres, de esos 90 créditos, nos planteamos, bueno, ¿qué necesitan, qué contenidos son necesarios? Y la respuesta del programa es que tiene que haber una fundamentación teórica, tiene que haber conceptos, tiene que haber espacio para conocer herramientas, métodos, enfoques. Por eso tenéis aquí algunos ejemplos: metodología, lingüística aplicada, comunicación, psicología, gestión de grupos. Habrá clases de gramática, módulos, asignaturas relacionados con la adquisición del vocabulario, las actividades de la lengua, pero no solo, queremos ir más allá y por eso hay fundamentación teórica. Y no se asuste nadie que piense, bueno, es que yo no he estudiado esto en mi formación académica anterior, son cosas que yo no sé, no pasa nada, precisamente por eso están en el programa. Y tampoco os asustéis si hace tiempo que no estudiáis y os parece que esto va a ser un poco lejano, no pasa nada. Os acompañamos todos los profesores, miembros del equipo y las clases, veréis cómo es factible y que vais a aprender mucho. Además, otra parte es el ámbito de las competencias que necesita un profesor para la práctica, cómo diseñar cursos, cómo planificar clases, cómo analizar y crear materiales, cómo gestionar lo que está pasando en el aula cuando tengo el grupo delante y los alumnos delante, cómo evaluar, que es algo que va más allá de poner exámenes y notas y corregir esos exámenes, cómo integrar tecnologías en el aula, todas las competencias docentes orientadas a la práctica. Pero no es solo eso, nos vamos a encontrar con aulas, con alumnos probablemente de diversos orígenes, de diversos trasfondos culturales, con diversas identidades, y para eso también nos va a preparar el máster, cómo gestionar, cómo atender esa diversidad en el aula, no solo porque los alumnos traen diferentes identidades, sino porque también nuestra sociedad cada vez es más sensible a esta diversidad. Después, como os mencionaba antes,
la capacidad de desarrollo profesional una vez que hayamos terminado el máster, que hayáis terminado el máster. Intentamos dotaros de herramientas para seguir desarrollando vuestros conocimientos, vuestras aptitudes, vuestras habilidades, que no termine el máster y ahora qué. Y ahí entra pues competencia para reflexionar, la investigación en acción que os comentaba antes, cómo crear y cómo mantener redes que pueden ser en persona o pueden ser virtuales, comunidades, grupos de aprendizaje con otros profesionales, colaboración con profesionales que no trabajen en mi centro, que estén en otro sitio, y luego también la posibilidad de prepararnos para dirigir un equipo docente. Hay coordinadores en centros, pueden ser coordinadores solo de español, pueden ser de lenguas en general, pueden ser de un programa, no solo de asignaturas. Este máster también os aporta habilidades para desarrollar la capacidad de liderazgo y de coordinación de equipos. Y tenemos también la capacidad de cómo reaccionar, cómo prepararme para actividades, necesidades que ahora mismo todavía no existen y que dentro de 5 años a lo mejor serán necesarios. La gente que hizo un máster de español como lengua extranjera hace 10 años o hace 15, en esos programas no les enseñaban nada de inteligencia artificial, por ejemplo. Y lo importante es que seamos capaces en el futuro de aprender, de seguir aprendiendo lo que vayamos necesitando, lo que el contexto y la sociedad vayan pidiendo de nosotros. Bueno, y por si fuera poco, todo lo que estamos presentando en contextos, Carmen nos decía, programa orientado a contextos internacionales por varias razones, y creemos que precisamente para profesores que den clase en un contexto donde la lengua no se habla en la calle en el día a día, pues hacen falta, es decir, contextos en los que los alumnos no están inmersos lingüísticamente en el español, pues hacen falta también otras competencias, por ejemplo, especiales o específicas para cómo hacer que los alumnos aprendan mejor, exploten, desarrollen posibilidades para aprender mejor el léxico, la gramática y todas las destrezas lingüísticas cuando no están en contacto con la lengua en el día a día. Y lo mismo, relacionado, esa competencia digital, esas tecnologías de las que os hablaba antes, pues que no solo las use el profesor para dar buenas clases, sino que ayude a los alumnos a utilizarlas para sumergirse en esa lengua y en esa cultura meta. Y por supuesto, también nos va a interesar, nos parece algo muy relevante, las culturas de enseñanza y aprendizaje propias del entorno. No es lo mismo enseñar o aprender español en China que en Alemania, que en Italia, que en Sudáfrica, en países donde la cultura en la que han crecido o en la que están creciendo los alumnos son diferentes, y en unos sitios es más importante la memorización, en otros sitios es mucho más importante el trabajo por escrito. En cualquier país la manera de dar feedback del profesor es distinta por esa cultura en la que hemos crecido. Es adecuado o no expresar opiniones personales en clase, y por eso también incluimos en el máster alguna asignatura en la que se consideran estos aspectos de culturas de aprendizaje. Bueno, ¿y cómo se estructura, cómo se organizan todos estos contenidos y estas competencias de las que os acaba de hablar Pilar y que, bueno, como bien ha dicho, reflejan una gama muy, muy amplia de temas, todos ellos relacionados con la profesión? ¿Cómo se estructura? Aquí tenéis un cuadro, un esquema del plan docente a modo de resumen. En el primer semestre se trabajan, por ejemplo, bases teóricas de la didáctica de lenguas, es decir, establecemos unas bases teóricas, digamos, comunes para partir de determinados conceptos que son propios de la profesión, que necesitamos conocer y que nos ayudan a desarrollar después otros contenidos en otras asignaturas posteriores, pero que es importante conocer, de la misma forma que en cualquier profesión, pues es importante conocer la terminología propia de la profesión. En este primer semestre se trabaja también
la enseñanza de destrezas lingüísticas en el aula de L, es decir, por ejemplo, comprensión lectora, por ejemplo, comprensión, expresión escrita, interacción oral, etcétera, con estrategias de enseñanza específicas para cada una de ellas. Trabajamos también la gramática, la enseñanza de la gramática desde la perspectiva de la comunicación, es decir, en el máster partimos de la base de que el objetivo es enseñar a los alumnos a comunicarse, por decirlo de forma muy general. Esto no solamente incluye la comunicación oral, como decía al principio, sino también la comunicación por escrito, con diferentes tipos de texto, en diferentes contextos, ¿no? Por tanto, tanto el trabajo con destrezas, el tratamiento de las destrezas en el aula, como la gramática, se trabajan desde una perspectiva comunicativa. Y en este primer semestre también tenemos un módulo dedicado al diseño de cursos, diseño curricular, que Elementos incluye un diseño curricular, y la elaboración de materiales didácticos. No solamente la elaboración, sino también el análisis. Como docentes, por ejemplo, pues encontramos en Internet muchísimos materiales que, bueno, pues parece que ya están listos para su uso, ¿vale? Pero necesitamos, por ejemplo, tener criterios para realmente saber analizar si esos materiales son adecuados para mis alumnos o no, si son adecuados en ese contexto, si son efectivos o no. Lo mismo ocurre con los manuales, por ejemplo, cuando tengo que decidir o cuando tengo que empezar a trabajar con un manual, por ejemplo, necesito saber analizar esos contenidos, esas actividades, textos, etcétera, y otros materiales que me ofrece el manual. En el segundo semestre seguimos trabajando en aspectos y competencias docentes aplicadas, que son muy importantes. Por ejemplo, la gestión del aula, de la que os hablaba Pilar también, es decir, esto incluye aspectos diferentes como dinámica de grupo, cómo dar instrucciones, cómo gestionar el espacio, cómo gestionar el tiempo, cómo gestionar la interacción en el aula. Trabajamos también la evaluación, es decir, también, como mencionaba Pilar, no solamente la evaluación sumativa, es decir, en el sentido de dar una calificación, que también tenemos que hacerlo como profesores, sino evaluación formativa, estrategias para dar un feedback, una retroalimentación efectiva, por ejemplo. En este segundo semestre se integra también el módulo de medios digitales en el aula de L, de forma específica, a pesar de que el uso de esos medios digitales es algo transversal, es algo que encontraréis en diferentes módulos del máster porque nos puede ayudar también en nuestro trabajo, pues por ejemplo, para planificar clases. Pero en este segundo semestre hay un módulo específico dedicado a los medios digitales, al uso didáctico y efectivo de los medios digitales en el aula de L. En este segundo semestre trabajamos también métodos, instrumentos de investigación en enseñanza de lenguas, por una parte, como comentaba Pilar ya, para que estéis en condiciones de investigar vuestra propia práctica docente, pero también para que estéis en condiciones de seguir investigando, no solamente de realizar un trabajo final de máster en el tercer semestre, un TFM, sino también si alguno de vosotros tiene intención de, por ejemplo, hacer un doctorado, que tenga suficientes herramientas como para poder abordar esa etapa posterior de la formación. También se incluye aquí un módulo sobre competencia intercultural y culturas de enseñanza y aprendizaje que acaba de mencionar Pilar. Competencia intercultural no solamente en el sentido de intentar fomentar la competencia intercultural de nuestros alumnos, sino también en el sentido de cómo trabajar contenidos culturales y cómo adquirir nosotros como docentes competencia intercultural con el fin de pues, poder tratar de manera más sensible y de manera más efectiva la diversidad que cada vez más nos encontramos en el aula. En este segundo semestre se incluye también el módulo de prácticas en diferentes contextos, como decía al principio, dependiendo de las necesidades de cada alumno, de su lugar de residencia, de dónde le interese hacer las prácticas. Y por último, en el tercer semestre se culmina, por decirlo así, algo que empezamos ya en el segundo semestre, que es la creación del propio perfil docente. Ahora os lo explicaré con un poquito más de detalle, porque en el máster tenéis la posibilidad de especializaros en 3 perfiles docentes diferentes. En este tercer semestre también hay un seminario de investigación para profundizar en esos aspectos relacionados con la competencia investigadora, y además se incluyen aquí también
a las actividades relacionadas con el trabajo final de máster y con la defensa de ese trabajo final de máster o TFM en el examen oral correspondiente. Y estos diferentes perfiles profesionales cuyas especializaciones ofrecemos en el máster, en el segundo y el tercer semestre, creemos que son importantes porque cada vez más es necesario tener competencias docentes específicas para diferentes contextos educativos y para diferentes tipos de alumnado. Y por eso en el máster os ofrecemos 3 especialidades o 3 módulos de especialización diferentes. El primero de ellos está dedicado a la enseñanza de L en contextos universitarios, que es algo, creemos, bastante novedoso en este máster, que otros programas de máster no ofrecen, para educación de adultos, en centros de formación de adultos, para empresas y con fines profesionales. Esto configura un módulo de especialización. El segundo módulo se destina a la enseñanza de español a hablantes de herencia, y aquí también podemos decir que hasta la fecha es el único programa de máster de español que ofrece una especialidad específica para enseñar español a hablantes de herencia, y este es un tema que consideramos un tema emergente, es un tema que está despertando mucho interés y que va a requerir docentes con estas competencias específicas, porque los hablantes de herencia, es decir, hablantes bilingües, aquellos que han nacido y se han socializado en otro país diferente a la lengua familiar, por ejemplo. Imaginaos unos padres hispanohablantes, pero estos padres hispanohablantes viven en Países Bajos, por ejemplo, o viven en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, pues los hijos son hablantes de herencia, en general tienen cierto grado de bilingüismo, y entonces esto, digamos, requiere unas competencias docentes, unos conocimientos específicos, porque se diferencian de la enseñanza o de los aprendientes de español como lengua extranjera. La tercera especialización se dedica a la enseñanza de L a niños y adolescentes, que, como decía al principio, son pues 2 franjas de edad diferentes y con necesidades de aprendizaje muy diferentes, y esto tiene que ver pues con la planificación de las clases, los materiales que debemos preparar, seleccionar, adaptar, la evaluación, el tipo de feedback, por ejemplo, que damos, etcétera. Así que estos son, digamos, los 3 perfiles docentes en los que podéis especializaros en el máster. Como os comentábamos, el máster se ofrece al 100% online, y me gustaría pues dar unas breves pinceladas de cómo trabajamos en el máster. ¿Qué quiere decir esto de online? Combinamos el trabajo síncrono y el trabajo asíncrono, es decir, el trabajo síncrono se hace a través de sesiones de videoconferencia y las aprovechamos para hacer todo aquello que no se puede hacer pues de forma individual en casa, es decir, aprovechamos las sesiones de videoconferencia para presentaciones de los alumnos, feedback de los propios alumnos y del profesor, interacción, por tanto, entre los alumnos y con el docente. Trabajamos también la resolución de dudas que puedan surgir. Asesoramos, por ejemplo, cuando se trata de plantear temas para las diferentes presentaciones. Todo esto lo hacemos de forma síncrona, es decir, por decirlo así, cara a cara, aunque haya una pantalla por medio. Y el trabajo asíncrono, pues es un trabajo que se puede hacer o bien de forma individual, y aquí pues pasamos al siguiente círculo. Hay actividades individuales, en parejas, en grupos, también de forma síncrona, y aquí pues potenciamos el trabajo, pues por ejemplo, a base de o mediante herramientas colaborativas, documentos en los que pueden trabajar varias personas al mismo tiempo, presentaciones, por ejemplo. Entonces aquí pues también adquiriréis ciertas competencias digitales que os serán de utilidad no solamente para trabajar durante el máster, sino también después en vuestra actividad profesional. Hay asignaturas de dos tipos. Hay asignaturas mensuales, que son más compactas y que realmente duran eso, un mes, y que permiten un trabajo muy concentrado y muy compacto durante ese mes.
y tenemos también asignaturas que duran un poquito más, que son cuatrimestrales y que, por tanto, son menos compactas y que permiten un trabajo a través de unas tareas un poquito más largas y para las cuales tenéis un poquito más de tiempo porque requieren, por ejemplo, procesos un poquito más largos de reflexión, colaboración, etcétera. Y en los 3 semestres se combinan asignaturas de estos dos tipos para realmente para que el horario, digamos, de trabajo y la carga de trabajo quede lo suficientemente bien repartida como para que podáis compaginar el máster, bueno, pues con vuestra actividad profesional, bueno, y con otro tipo de obligaciones que podáis tener. Las fases lectivas en las cuales hay, digamos, actividad en las diferentes asignaturas van desde principios de octubre hasta mediados de enero y desde mediados de marzo hasta principios de julio. Fuera de estos periodos, pues hay o bien lectura, preparación de trabajos, entrega de trabajos escritos y, por supuesto, también pues vacaciones, es decir, periodo sin entrega de trabajos y periodos sin clases, ni trabajo síncrono ni asíncrono, porque, bueno, pues de vez en cuando también conviene tomarse un respiro y esto también lo tenemos en cuenta en el máster, lógicamente. Nos gusta utilizar, y esto para ir terminando, nos gusta utilizar la metáfora del puente cuando hablamos del máster. Y esto en varios sentidos o desde varias perspectivas, ¿no? Es un puente, digamos, de ida y vuelta, por decirlo así, una especie de interacción. Por una parte, en el máster os ofrecemos un puente en todas las asignaturas entre teoría y práctica. Consideramos que los fundamentos teóricos son importantes para aplicarlos en la práctica y muchas veces los conceptos teóricos y aspectos relacionados con la teoría pues emergen también de la aplicación práctica, es decir, de la enseñanza. Por tanto, pues podemos hablar también de un puente entre enseñanza e investigación, y hablamos siempre de investigación aplicada. Pero también consideramos que el máster es un puente o constituye un puente entre vuestra propia formación y los contextos de aprendizaje de vuestros alumnos, ¿no? Por aquello que comentábamos de que fomentamos, propiciamos el poder aplicar las competencias y los contenidos que se adquieren en el máster, cada alumno que pueda aplicarlos a su propio contexto profesional, su propio contexto docente. Y creo que con esto, Pilar, pues podemos dar por terminada la presentación. ¿Cómo sigue nuestro camino? Pues como os comentaba Pilar al principio, si tenéis dudas podéis escribirlas en el espacio preguntas, si no lo habéis hecho todavía, y nosotras pues estaremos encantadas de contestarlas. ¿Tenemos alguna pregunta mientras Muy bien. el resto de los participantes tienen la oportunidad de seguir pensando y añadir? Pero antes de pasar a las preguntas quería hacer un comentario, añadir una cosita. Carmen, en esa diapositiva en la que has explicado cómo se organiza el máster, al principio decías que hay oportunidad de practicar con herramientas colaborativas, de hacer presentaciones, y yo quería recordar aquí como anécdota, para ilustrar esto de que efectivamente no es solo la enseñanza del español y técnicas de aula, es también el desarrollo de algunas habilidades personales de comunicación y de uso de herramientas. Una alumna, ya exalumna, una vez me comentó, ella tiene un trabajo en la enseñanza y otro que no es en la enseñanza, divide su tiempo en dos actividades. Y me dijo que antes de empezar el máster, cuando se enteró de que había que hacer presentaciones en clase y que había que hacer documentos para las presentaciones, que tenía absoluto pánico, que no sabía cómo hacerlo, que esperaba no tener que hacerlo nunca, no sabía cómo librarse de esto, y que ahora, en ese trabajo que no es de la enseñanza, tiene que hacer presentaciones con alguna frecuencia, que disfruta muchísimo, que siempre intenta ser ella la que lo hace porque ha aprendido y se siente segura y ahora le encanta. Y me pareció una cosa muy bonita que recordar y que podíamos poner como ejemplo hoy aquí. Bueno, y dicho esto, podemos ahora sí pasar a las preguntas. Hay una relacionada directamente, es muy concreta, relacionada con las prácticas, y la pregunta es porque tú has hablado de que se pueden hacer
dependiendo de dónde esté uno y en qué país o en qué zona. Pero la pregunta es si pueden ser prácticas virtuales. Sí. Pregunta concreta, respuesta concreta. Sí, pueden ser prácticas presenciales, pueden ser prácticas virtuales. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, tenemos alumnos que están haciendo sus prácticas de forma presencial y hay alumnos que están haciendo sus prácticas en formato virtual porque les interesa justamente aprender, mejorar su competencia docente en formatos online. Así que sí. Bueno, pues pregunta respondida. La siguiente también es bastante práctica y concreta y tiene que ver con cómo son los horarios de las clases, cómo es una semana de clase, cómo me organizo para trabajar a la vez, un poco en esta dirección. Sí. La mayor parte del trabajo en el máster, no me atrevo a dar un porcentaje, pero la mayor parte del trabajo se realiza de forma asíncrona, ¿vale? Para que dentro de un determinado marco, pues cada uno pueda trabajar a su ritmo. En cuanto a las sesiones online, se programan, intentamos programarlas siempre en diferentes días y a diferentes horas. Y esto tiene un motivo pues, muy práctico, justamente porque la mayor parte de los alumnos bueno, pues, tienen obligaciones profesionales, familiares, etcétera. Es decir, para que no siempre le toque al alumno, por ejemplo, la alumna que tiene clase los lunes a las 5, le toque siempre sesión online del máster de la asignatura de evaluación, por ejemplo. Tenemos un espacio virtual para todos los alumnos del máster, en el cual hay un calendario y en ese calendario, antes de que empiece el periodo docente, ya están programadas las sesiones online. Es decir, que antes de empezar, por ejemplo, en semestre de invierno, antes de principios de octubre, ya puedo descargarme ese calendario en el cual están programadas las sesiones online. Si en algún momento, alguna vez pasa que no puedo asistir a alguna de esas sesiones online, puede surgir alguna cosa, pues entonces aviso al profesor o a la profesora de esa asignatura y entonces esa sesión se graba y puedo ver la grabación a posteriori. O sea que no me pierdo esa información y no me pierdo esa actividad, digamos, interactiva que se hace en la sesión online, sino que puedo ver la grabación después. Pero la idea es que antes de que empiece el periodo lectivo podáis disponer de un calendario en el cual estén programadas ya todas las sesiones online para que podáis planificaros vosotros. Y el resto del trabajo se realiza de forma asíncrona. Y añado ese trabajo asíncrono, cuando es con otros compañeros, claro, hay que coordinarse en cuanto al horario, pero eso ya lo hace cada grupo y lo decide, o si es por parejas, lo que sea, lo decidís vosotros, no os viene dado, lógicamente. Bueno, y luego una pregunta más es si podemos elegir los temas de los trabajos o si se nos asignan. Hay muchísima libertad, yo diría que casi toda, para elegir trabajos. Lo que os pedimos es, en los trabajos, voy a distinguir dos tipos de trabajo. Los trabajos escritos con los cuales evaluamos algunos de los módulos. Los módulos se evalúan a veces mediante trabajos escritos, a veces mediante presentaciones, a veces mediante un portafolio, ¿vale? Entonces, aquí lo que lógicamente pedimos es que el trabajo escrito tenga que ver con las asignaturas del módulo. Pongo, por ejemplo, si el módulo es diseño de cursos y planificación de clases, ¿vale? Entonces, aquí hay que entregar un trabajo escrito, pedimos que el tema tenga que ver con ese módulo. Hay libertad para elegir el tema. Os animamos siempre a que elijáis un tema que surja de vuestro interés profesional, docente, si es que ya dais clase. Si no dais todavía clase, si decís, a mí lo que me interesaría sería dar clase o dedicarme o especializarme en este contexto, bueno, pues que podáis, digamos, centraros en ese contexto, y lo que hacemos es ofrecer
unas tutorías para asesoraros en cuanto a los temas de los trabajos, pero el tema lo decidís vosotros. Esto en cuanto a los trabajos para evaluar los diferentes módulos. El otro aspecto en el cual quería centrarme es el trabajo final de máster, el TFM, y aquí hay libertad de elegir tema y hay una amplísima gama de temas posibles. Bueno, debe estar relacionado lógicamente con la carrera, es decir, con la didáctica de español como lengua extranjera, pero si pienso ahora en trabajos de máster ya terminados, pues son de temática muy diferente, más centrados en aspectos digitales, más centrados en aspectos relacionados, por ejemplo, con las culturas de aprendizaje, más centrados en creencias de alumnos y de profesores, otros centrados en la enseñanza de un determinado aspecto gramatical, etcétera. Es decir, que sí, hay libertad para elegir los temas de los trabajos. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro la pregunta, la respuesta. Tenemos de momento 2 preguntas más. Una, bueno, y algo que no hemos dicho al principio, nunca es tarde, es que vemos quiénes estáis participando, desde dónde, pero por una cuestión de protección de datos no hacemos ninguna referencia personal, ni al nombre de la persona que hace la pregunta, ni al lugar desde el que se escribe la pregunta, y por eso, o sea, no sintáis que lo estamos haciendo de una manera fría y anónima. Os vemos vuestros nombres y dónde estáis, pero como esto es un webinario al que asisten diferentes personas, como digo, por cuestiones de protección de datos, lo hacemos de forma lo más anónima posible. Bueno, y dicho esto, ahora paso a las 2 preguntas que tenemos. Una es si las prácticas en los centros son remuneradas. Las prácticas no son remuneradas, excepto si el centro en el cual se hace es algo que no decidimos, es decir, no es que lo decida la universidad. Si el centro el centro de prácticas decide remunerarlas, digamos, por parte de la universidad, lógicamente no hay ningún problema, pero por parte de la universidad esto no está previsto. No, tenéis que pensar que el hecho de que un centro educativo acepte que un estudiante de un máster vaya allí a hacer prácticas es más bien, no sé cómo decirlo, un favor que nos hacen, porque para ellos es también trabajo, tienen que incorporar al alumno a unos cursos determinados, hay un profesor que tiene que dedicarle un tiempo. Entonces, por lo general, esto no está previsto, aunque, como dice Carmen, si algún centro quisiera hacerlo, pues por supuesto nos alegraríamos mucho y no habría nada que objetar. ¿Puedo añadir un claro, detalle, Pilar? sí. A ese tema, porque efectivamente, digamos, los centros digamos, lo que ofrecen es una oportunidad de aprendizaje y en cada centro de prácticas nos aseguramos de que haya un tutor o una tutora y este tutor o tutora trabaja con el alumno que está en prácticas, es decir, le facilita la observación de clases, por ejemplo, le facilita la planificación de sus propias clases para que el alumno que está en prácticas pues pueda observar la clase y saber exactamente, bueno, qué es lo que voy a ver, qué tipo de clase voy a ver y qué puedo observar en esta clase. Después hay que impartir también alguna clase. Entonces, el tutor o la tutora de prácticas revisa la planificación que yo he hecho como alumna, ¿vale? Y me da feedback y me dice, ojo, esto es mucho, es poco, revisa la planificación de tiempo y después de que el alumno en prácticas haya impartido esa sesión, pues le da feedback, le da retroalimentación y le señala aspectos pues que han funcionado estupendamente y aspectos que se pueden o incluso se deben mejorar. Es decir, que hay un trabajo importante por parte del centro de prácticas y nos aseguramos también de que el alumno o la alumna que está en prácticas, digamos, no esté solo perdido en el centro, sino que tenga siempre una persona, este tutor o tutora, a la cual se puede dirigir, pues también, por ejemplo, para consultar dudas que tenga. O sea que en realidad, más que un trabajo, es una oportunidad de aprender y es un servicio que ofrece ese centro educativo, abriendo sus puertas a alguien que quiere aprender, que quiere practicar. Y bueno, por eso en principio no son remuneradas. Bueno, y tengo una pregunta más que es requisitos de admisión en el máster.
Pues creo que es relativamente fácil de responder. Debéis estar en posesión de un título de grado universitario, de grado o equivalente. Al final pondremos una dirección de correo electrónico al cual os podéis dirigir si tenéis dudas en cuanto a si el título universitario que tenéis pues es equivalente a un título de grado o no. Pero básicamente estar en posesión de un título de grado universitario o equivalente, tener un nivel como mínimo C1 de español, porque toda la carrera se imparte en español, y tener un nivel B1 en comprensión lectora, ojo, solo comprensión lectora en inglés, y esto es básicamente por el motivo de que hay algunas lecturas en algunas asignaturas del máster que se hacen en inglés. Y para las cuales lógicamente podéis utilizar pues, herramientas de traducción automática, etcétera, etcétera, pero para asegurarnos que hay un cierto conocimiento de inglés. También, por ejemplo, para aquellos que no habláis alemán, que como decía Pilar al principio, no es para nada absoluto, para que pues pueda haber una comunicación con los diferentes departamentos de la universidad. No con los profesores del máster ni con nosotras, porque bueno, ya veis que aquí lo que hablamos es español, pero con otros departamentos de la universidad. Y esos son los requisitos, básicamente. Pues gracias. Y no hay más preguntas. Vamos a dejar un minutito o dos más por si queréis escribir en el espacio correspondiente. Mientras lo hacéis, quizás puedo hacer referencia a, bueno, pues eso, posibles contactos que podáis necesitar. Mientras pensáis si tenéis alguna pregunta más o la vais escribiendo en ese bloque de preguntas. Si os surgen dudas con respecto a aspectos académicos del programa, contenidos, estructura, forma de trabajar, etcétera, pues podéis escribirme un correo electrónico a esta dirección y estaré encantada de atenderos. A la derecha tenéis un código QR con la web del máster, que seguramente habéis visto ya, pero por si acaso. Buscadnos también en LinkedIn. El máster tiene una cuenta en LinkedIn en la cual no solamente informamos de novedades que pueda haber en el máster, sino también pues, informamos de aspectos que pueden ser interesantes para cualquier docente, para cualquier profesional de L, desde, no sé, jornadas, congresos, lecturas interesantes, información que puede ser interesante, ¿vale? Esto lo compartimos en nuestra cuenta de LinkedIn, así que podéis buscar la cuenta del máster en LinkedIn. Y para que veáis un ejemplo del tipo de trabajo que hacemos en el máster, que como os decía es un trabajo en el que pues valoramos mucho la autonomía de aprendizaje y el hecho de que los alumnos gestionen ellos mismos tareas y en este caso incluso un proyecto. Tenéis a la izquierda un código QR a través del cual podéis acceder al blog del máster que tiene ese nombre, Elemental. Es un proyecto creado, gestionado, redactado, diseñado por alumnas y alumnos del máster, en el cual encontraréis pues, diferentes entradas de blog. Es un blog, digamos, en sentido clásico, diferentes entradas sobre recomendaciones de lectura, por ejemplo, aclaración de conceptos relacionados con la profesión, por ejemplo, información sobre alguna jornada a la que se ha asistido y se hace un breve resumen, etcétera. Así que os recomiendo que os deis un paseo por el blog y veáis qué contenidos hay que os pueden interesar y sobre todo que lo veáis también como ejemplo del trabajo que hacemos en el máster. Si las dudas que os surgen
tienen más bien carácter administrativo en relación con requisitos específicos, con, por ejemplo, documentación que hay que presentar, si, por ejemplo, queréis saber, como os decía antes, si el título que tenéis es equivalente a un título de grado universitario, etcétera, pues podéis dirigiros a través de este correo electrónico a la oficina de asesoramiento a estudiantes. Y aquí también los compañeros, esto podéis hacerlo también en español, ¿vale? Podéis dirigiros en español a ellos y os contestarán con mucho gusto. Y Pilar, no sé si hay surgido alguna pregunta más. No hay más preguntas, así que podemos dar por finalizado este webinario, dando las gracias a quienes habéis participado, a quienes habéis planteado preguntas y confiando en que ojalá nos podamos ver pronto en la nueva edición de este máster. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.